En esta clase estudiaremos los gráficos de cascadas o waterfall chart. Este tipo de gráficos se pueden utilizar para separar las piezas o segmentos de los gráficos de barras apilados y enfocarnos en uno por uno, es decir, tomar atención en cada segmento. Pero también lo podemos usar para mostrar, por ejemplo, puntos de partidas, aumentos, disminuciones y un punto final resultante. Veamos este ejemplo. Imagínate que tú perteneces al área de recursos humanos y deseas comprender cómo ha cambiado la rotación de analistas programadores durante el último año dentro de la empresa. En este lado izquierdo vemos cuál es la cantidad de empleados programadores a inicios del 2020. En este caso iniciamos con 100 analistas programadores. Pero a medida que avanzamos hacia la derecha, nos encontramos con adiciones incrementales. Aquí vemos, por ejemplo, 30 nuevas contrataciones de analistas programadores. Seguimos avanzando hacia la derecha y vemos que aumentaron en 8 analistas programadores más, pero esta vez fueron por transferencias dentro del área. Es decir, estuvieron en otra área dentro de la empresa y se pasaron al área de programación. Si avanzamos más a la derecha, ahora vemos disminuciones. Es decir, hubieron 12 analistas programadores que se transfirieron de área. Ya no están en el área de programación, sino a otra área, pero dentro de la empresa. Y luego aquí vemos 10 disminuciones más de analistas programadores, pero en este caso de salidas, es decir, se retiraron de la empresa. Y por último, a fin de año nos encontramos con el último cálculo, que en total a fin de año quedan 116 analistas programadores. Así que si te das cuenta, este tipo de gráficos son muy útiles para contar una historia que involucre incrementos o disminuciones. Así que si tienes un gráfico de barras apilados que cuente una historia a lo largo del tiempo, que involucre aumentos o retiros, podrías sacar provecho a este tipo de gráficos. Y si se dan cuenta, es un gráfico muy dinámico y entendible para tu público. Ahora revisemos el último gráfico, que son los gráficos de áreas. Este tipo de gráficos son útiles cuando necesitamos visualizar cantidades o magnitudes muy diferentes. Porque si se dan cuenta aquí, tenemos dos dimensiones, alto y ancho del cuadrado. A diferencia, por ejemplo, de los gráficos de barras donde solo nos importaba la longitud, es decir, la altura de la barra, en cambio aquí en este gráfico podemos usar su alto y su ancho, lo que nos podría permitir una comparación más compacta o destacar nuestras cantidades. Por ejemplo, si queremos mostrar el impacto de los procesos de entrevista en tu empresa, podrías usar este tipo de gráficos. Veamos este ejemplo. Si queremos contar la siguiente historia con estos cuadrados, sería de la siguiente manera. En este caso, de cada 100 currículos vitae recibidos en el área de recursos humanos, se han entrevistado a 25 candidatos. Pero de estos 25 candidatos solamente hemos ofrecido 9 ofertas. Aquí lo que queremos mostrar con estas áreas es el impacto en número. Por ejemplo, cada cuadrado representaría una unidad en total. Tenemos al inicio 100 currículos vitae, es decir, 100 posibles trabajadores. Pero de estas 100 unidades, al final solamente nos hemos quedado con esta área, con solo 9 personas. Entonces, si quieres resaltar que los números son muy diferentes al inicio y al final, puedes usar este tipo de gráficos de áreas. Así mejorarías el impacto de tu mensaje. Pero solo te lo recomendaría en ese tipo de casos, ya que, como sabemos, nuestros ojos no están acostumbrados a visualizar gráficos que involucren dos dimensiones, es decir, altos y anchos. En la siguiente clase vamos a revisar un poco más a detalle por qué deberíamos evitar usar los gráficos de dos dimensiones.